Hoy es la última clase del curso del paradigma de la red, en la que vamos a presentar el quinto tejido, que es la propuesta de un nuevo sistema económico para resolver los problemas que venimos viendo a través del curso. A través de este curso vimos cuáles son los mecanismos que tiene la sociedad para cooperar, que son los tejidos de cooperación. Vimos que existen solo dos tejidos de cooperación que funcionan a gran escala, que son el mercado y las jerarquías. Y vimos que no existe ninguno de estos cuatro tejidos que promueva la cooperación a nivel grupal a gran escala sin centralización. Tenemos un sistema que promueve la cooperación a nivel grupal, que es el reconocimiento, pero solo en pequeña escala, de manera horizontal. Tenemos un sistema que promueve la cooperación a nivel grupal en la gran escala, que son las jerarquías, pero centralizan el poder. Y tenemos otro sistema que es horizontal y descentralizado, que funciona en gran escala, pero que no promueve la cooperación a nivel grupal, sino solo a nivel individual, que es el mercado, y que tiene los problemas de las externalidades que estuvimos viendo. Lo que pasa, en consecuencia, es que como no hay un sistema que promueva la cooperación grupal de manera horizontal en la gran escala, que siempre que aparecen nuevas tecnologías que permiten cooperar en grupos cada vez más grandes de personas, las jerarquías, que son el único tejido que puede sostener esa cooperación, crecen, se hipertrofian y desplazan así a las comunidades. Y esto tiene muchos efectos. Tiene un efecto emocional que vimos, que es que nuestras emociones estaban adaptadas a ciertos tejidos de cooperación, que cuando estos son desplazados por las jerarquías nos causan epidemias de estrés, ansiedad, depresión y otros tipos de malestares, que en general los tratamos de resolver intuitivamente construyendo nuevas redes chiquititas, pequeñas comunidades a través de religiones, de grupos sociales, grupos de amigos. Además, con el crecimiento de las jerarquías emerge la explotación, crecen los excedentes, aparece el autoritarismo e incluso en cierto nivel de desarrollo de las jerarquías que empiezan a ocupar a todo el ecosistema productivo, ese sistema vimos que es insostenible y eventualmente colapsa, y vimos los distintos ejemplos a través de la historia. Y así como vimos que la mayoría de los problemas nacen de problemas de este dilema en los tejidos de cooperación, vimos también que todas las teorías sociales y políticas que no consideraron este problema y que no buscaron resolverlo fracasaron, incluyendo teorías posmodernas, incluyendo al marxismo, incluyendo teorías liberales, todo un abanico de teorías que por no centrarse en este problema central no llegaron a buen puerto. Vimos en una de las últimas clases que concientizar y debatir y pedir que cooperemos, pedir que cuidemos el medio ambiente no termina teniendo efectos prácticos porque no está sostenido por un tejido de cooperación que lo incentive, y que la cultura en general sigue a los tejidos de cooperación. Y además vimos que un montón de problemas particulares del presente, de hoy, que están en agenda, como el medio ambiente y la seguridad en inteligencia artificial, también son problemas que nacen de los tejidos de cooperación. O sea, todo este curso lo que vimos fue que hay un dilema central y que casi todos los grandes problemas que tenemos como humanidad y que están en agenda dependen de ese dilema central, que hasta no resolverlo no los vamos a resolver, que al resolver ese dilema central se van a resolver de manera emergente, y que además casi todas las soluciones para esos problemas que están hoy girando, proponiéndose, como no atacan el dilema central, son naturalmente infructuosas. Entonces, yendo más concretamente a lo que brevemente mencioné y que ya vimos varias veces a través del curso, tenemos dos sistemas económicos de gran escala, que son las jerarquías y el mercado. El mercado incentiva el individualismo porque cualquier negocio que haga uno con otro se hace si a los dos les viene bien y no se hace si a los dos no les viene bien, y eso no considera lo que le pase a todo el resto de las personas. Entonces, la acción de ir a enseñar a leer en un barrio pobre y no es rentable y el mercado no la promueve, y al mismo tiempo la acción de deforestar 20 hectáreas de selva para vender la madera es rentable y el mercado lo promueve. Entonces son acciones que tienen estas cosas que se llaman externalidades, y eso promueve el individualismo, trae problemas para cooperar.
Entonces, lo que hace el sistema medio naturalmente es que usa jerarquías para prevenir esas externalidades. El Estado pone plata para el que enseña en la escuela pública, el Estado multa o incluso encarcela si alguien hace un desastre ambiental. Pero el problema es que las jerarquías, que no solo existen a nivel estatal, sino también a nivel empresarial, los jerarcas pueden capturar excedentes, o sea, se pueden quedar con parte del valor producido por ese grupo. Vimos cómo de manera estable eso se puede sostener meramente por la forma de la jerarquía. Y además hay una cosa que no mencionamos tanto a través del curso, pero que también es importante, que es que esta centralización en la toma de decisiones resta agilidad y resta capacidad de innovación a las jerarquías. Porque el mercado, que es descentralizado, que todas las personas toman decisiones relativamente independientes, tiene mucha más capacidad de búsqueda, agilidad, emprendedurismo en paralelo, mientras que las jerarquías tienden a ser más burocráticas y lentas, tanto para traer nuevas reglas, nuevas leyes, como para imponerlas. Además, vimos que estos dos problemas de las jerarquías se agravan cuando éstas crecen. O sea, una gran corporación, Microsoft, le cuesta más innovar que quizás a una pequeña startup que también puede tener una estructura jerárquica. Y en el extremo, el ecosistema colapsa, que es lo que vimos que pasó en Roma, lo que vimos que pasó en la Mesopotamia, la de bronce, etc. Entonces, el desafío es encontrar una alternativa horizontal a las jerarquías para resolver el problema de las externalidades. O sea, ¿qué si nosotros tuviéramos un sistema parecido al mercado en su autorregulación y su descentralización, pero que resuelve el problema fundamental del mercado, que son las externalidades, a partir de lo cual aparecen las empresas y los estados que centralizan poder? Y hay parte de la clave de cómo se puede resolver este problema que está en la economía prehistórica. En las tribus, hace 20.000 años, las personas, y en las comunas, ¿no? Y en comunas pequeñas, había un sistema económico donde todas las personas estaban pensando en el bien común, que como vimos la cultura sigue los incentivos de los tejidos de cooperación, o sea, era anterior, no era que simplemente era gente buena con buenas intenciones, sino que había un tejido de cooperación implícito que alineaba los intereses individuales con el bien común. Y ese sistema no era una jerarquía centralizada, no es que había un rey. Había un ecosistema que resolvía este problema solo en escalas pequeñas. Y se basaba en los dos tejidos que vimos que funcionan en pequeña escala y que están sostenidos por nuestras emociones. Uno de ellos es la reciprocidad, que llevaba al intercambio de favores mutuos con la gratitud y el enfado. Pero habíamos visto que esto tenía un problema, que era, bueno, si solo tenés reciprocidad, yo le puedo hacer a un amigo o a otra persona el favor de robar la comida del grupo para él, porque eso a los dos nos viene bien, él me va a devolver el favor, la reciprocidad lo promovería, pero estoy perjudicando a todo el resto del grupo. Entonces, estas tribus, estas comunidades evolucionaron el sistema de reconocimiento, que es un sistema en el cual toda la comunidad participa y toda la comunidad premia las acciones que le vienen bien a toda la comunidad. Si alguien viene y hace un fuego para todos, los demás le dan frutas. Y si alguien viene y se roba toda la comida del grupo, los demás lo penalizan. Y este sistema económico que tenía la reciprocidad y el reconocimiento juntos es esa economía que funcionaba en esas aldeas, en esas tribus o comunas, y es eso en lo que intuitivamente piensa la gente cuando dice el comunismo solo funcionaba en pequeñas escalas. Bueno, porque esto era lo que solo funcionaba en pequeñas escalas, que se puede entender muy concretamente por qué eso no funciona en grandes escalas. Resuelve el problema del individualismo sin la necesidad de traer jerarquías, pero no funciona en grupos grandes. Ahora, si nosotros entendemos por qué ese sistema no es escalable, podemos resolver el problema de escalabilidad. O quizás, bueno, esa era la hipótesis a partir de la cual apareció el siguiente trabajo. Habíamos visto que para que la economía de reconocimiento sea resiliente, a todas las personas les tenía que convenir aplicar las reglas. Entonces, tenías un sistema de reglas que era
premiar a la persona que hace el fuego, pero podía aparecer un problema que era, bueno, si Martín hace un fuego para todos y todos ustedes le dan frutas y yo puedo quedarme sin darle frutas, me quedo con el beneficio del fuego y me quedo con las frutas que no le di a Martín. Entonces, esa capacidad de incumplir la norma era algo que hacía que el sistema estuviera en jaque. Para que el sistema funcione necesitaba haber resiliencia, y la resiliencia del reconocimiento está en que imponer las reglas también forma parte de las reglas. Entonces, si yo no le doy frutas a Martín, los demás también me penalizan a mí por no haberle dado frutas. Entonces, todos, todo el tiempo sabemos que tenemos que aplicar las reglas, o sea, darle frutas al que hizo el fuego, tenemos que penalizar a las personas que no le dan frutas, penalizar a quienes no penalizan a los que no le dan frutas, y así sucesivamente en un sistema que en un círculo virtuoso se sostiene a sí mismo a través del tiempo en forma resiliente. Pero cuando somos muchos, ese sistema que hacía que la aplicación de las reglas fuera resiliente colapsa. Y habíamos visto por qué era esto, que era que si una persona de mi comunidad, digámosle Claudio, no ve que Daniel, otra persona de la comunidad, robó, perdón, él ve que robó, debería penalizarlo, pero yo lo veo a Claudio y no lo veo a la Daniel, entonces, si Claudio no penaliza a Daniel cuando Daniel roba la comida, yo no vi que le estuvo incumpliendo la norma de no penalizarlo, porque no vi lo que hizo Daniel. Entonces, no lo penalizo. Entonces, si a Claudio no lo penalizan en caso de no penalizar a Daniel, él dice, bueno, no voy a tener ningún costo a no imponer esta regla, prefiero no imponerla y que en todo caso le imponga otro. Y entonces, eventualmente, Daniel, que no lo penaliza a nadie, le va a convenir robar y el sistema colapsa. Entonces, el ecosistema se basaba en que todos nos viéramos con todos, y cuando tenemos un grupo muy grande y ya no todos nos vemos con todos, o no tendemos a ver a las personas que se ven entre sí, entonces ya el sistema colapsa y no funciona en la gran escala. Esa es la clave. Pero habíamos visto en la segunda clase lo que había pasado con la reciprocidad. Habíamos visto que la reciprocidad tampoco escalaba. Y no escalaba por un motivo distinto, que era que el hoy por ti, mañana por mí, si no nos volvemos a encontrar nunca, ya no sirve como incentivo a no traicionar o a hacer un regalo. Entonces, que en una gran ciudad, cuando veo todo el tiempo a gente distinta, ese sistema colapsa. Y habíamos visto que el mercado lo que hizo fue tokenizar la reciprocidad en el sentido de representar simbólicamente la gratitud mediante el dinero, y que eso resolvía el problema. Porque ahora, en lugar de que yo daba un regalo esperando que el día de mañana ese regalo me volviera sostenido por la reciprocidad, ahora, cuando yo le doy algo a alguien, me da un símbolo de su gratitud, que es un billete, y ese símbolo de su gratitud lo aceptamos todos, y yo puedo ir a otro lugar y bueno, intercambiarlo, y se vuelve a tener una resiliencia con un sistema individualista. Entonces la pregunta fue, bueno, si el mercado logró tokenizar la reciprocidad para que un sistema similar funcione a la gran escala, un sistema prácticamente idéntico funcione a la gran escala, la pregunta fue, ¿acaso podemos hacer lo mismo con la economía del reconocimiento? Con esas reglas de la comunidad. Bueno, y si se puede hacer, ahora le dejo el turno a Facu Gelati, profesor de la Universidad de Quilmes, programador full stack, que estuvo colaborando ya hace bastante tiempo en la programación del sistema que vamos a presentar hoy. Así que, bueno, vamos a dar esta presentación juntos. Te paso el link. Bueno, ¿cómo están? Bueno, es mi primera vez presentando en el curso, así que va a ser una experiencia interesante. Bueno, un poco lo que comentaba Juan es que el reconocimiento ya tiene el potencial de resolver el problema de las externalidades, que no puede ser resuelto por el mercado, pero no funciona a gran escala. Entonces, convendría tomar como inspiración cuáles son, o sea, entender mejor qué es lo que hace el reconocimiento para saber qué es lo que debería hacer el sistema
que potencialmente podemos tener implementado a gran escala. Entonces, acá vamos a repasar un poco qué es el reconocimiento, es decir, qué es eso que tenemos que implementar de manera escalable. Entonces, el reconocimiento era un sistema de reglas que cada regla consiste en o una penalización o un premio asociado a cierta acción que toda la comunidad sigue, ¿no? O sea, toda la comunidad respeta o lleva a cabo ese sistema de reglas. Por otro lado, el reconocimiento emerge de la comunidad. Eso significa que, por un lado, representa las preferencias del grupo y, por otro lado, que emerge de manera horizontal, ¿no? No es algo impuesto como lo que puede suceder en el caso de las jerarquías. Y además, como mencionaba Juan, se sostiene de forma resiliente. Eso quiere decir que a cada persona le conviene seguir estas reglas y eso se posibilitaba por un lado, que mantener las normas era a su vez una regla y por lo tanto no hacerlo es incumplir con una regla. Y por otro lado, por el nivel de conectividad que tienen las comunidades pequeñas que permiten que esto suceda. Una consecuencia de que el sistema se pueda sostener de forma resiliente es que nadie puede ser freerider del sistema. Eso significa que nadie debería poder beneficiarse sin aportar nada, ¿no? En el ejemplo de estas comunidades más primitivas de, bueno, quien hace el fuego, la idea es que no pueda suceder de que alguien hace el fuego, todo el mundo le da comida, pero una persona dice, bueno, yo disfruto del fuego, pero no le doy nada. Que eso sería ser un freerider. Ahora, lo que nosotros tenemos que lograr es poder expresar los distintos elementos del reconocimiento en un nivel de abstracción suficientemente alto para que nos permita poder cambiar la implementación subyacente por otra que justamente sea escalable y que tenga otras características. Entonces, ahora vamos a empezar como a diseccionar los distintos elementos de lo que tenemos acá. Entonces, acá vamos a ver un poco qué es lo que hace el reconocimiento. Por un lado, tenemos elegir las reglas. Esas reglas que hemos mencionado, que recuerden que son una cierta acción asociada con o un incentivo, un premio o un castigo que sucede cuando alguien hace esa acción. Entonces, a esto lo podemos dividir en dos etapas. Por un lado, caracterizar las acciones. Por ejemplo, una cierta comunidad identifica que hay una acción relevante, por ejemplo, hacer el fuego, y define qué significa hacer el fuego. Cuando yo sé que alguien hace un fuego, ¿qué significa esa acción? Y por otro lado, valorarla. Es decir, la comunidad determina, por ejemplo, que cada uno tiene que darle fruta al que hace el fuego. Como que decide de qué manera responde la comunidad ante la realización de esa acción. Por otro lado, una vez que las reglas están definidas, hay que aplicarlas. Esto implica dos pasos. Por un lado, validar que la acción ha sucedido realmente, o sea, la comunidad concuerda, por ejemplo, que Pepito ha hecho fuego. Y por otro lado, bueno, dar la devolución correspondiente para esa acción, ¿no? Que en este caso sería que cada miembro de la comunidad le dé una fruta a Pepito. Fíjense en que acá un poco como que se siente que estamos descomponiendo esto como en la más mínima expresión y de hecho estamos explicitando muchas cosas que suceden de forma tácita. Y eso tiene que ver, esa necesidad tiene que ver tanto con lo que ya había mencionado previamente de, bueno, queremos entender de forma precisa cuáles son los elementos para poder luego implementarlos de una forma diferente, como con una decisión que ya tiene que ver con la implementación, que es que, bueno, una manera posible de intentar escalar esto es hacerlo mediante un sistema computacional. La justificación de por qué usar un sistema computacional la vamos a dar unas cuantas diapositivas más adelante, pero por ahora lo podemos plantear como algo a priori, basado un poco también en que, los sistemas computacionales son algo bastante nuevos, ¿no? Como las computadoras digitales existen hace menos de 100 años, con lo cual vale la pena intentar ver qué resulta de esto usando computación. Y por otro lado, bueno, es lo que la computación ha permitido escalar muchos procesos que ya venía haciendo la humanidad desde antes. Pero bueno, de todos modos, eso solo nos daría como la idea de probarlo. Más adelante vamos a justificar en qué momento se hace esencial que
resolverlo computacionalmente. Pero lo que sí afecta es que, claro, al tener que modelar estas cosas computacionalmente, hay que poder describirlas de forma precisa. Y por lo tanto, es necesario como descomponer cada una de las partes y expresarlas así y explicitar lo que antes estaba tácito. Bien. Bueno, un poco eso responde. Ahora vamos a ir a ver cómo se puede implementar de forma escalable, suponiendo que vamos a hacerlo mediante un sistema computacional. Y lo que vamos a hacer va a ser analizar cada uno de estos ítems y dar una idea de cómo se podría implementar, sin entrar demasiado en detalle, pero para tener como una idea general de un punto de partida. Entonces, empezamos con la caracterización de acciones. Acá, esto era como, bueno, hacer una descripción de la acción, que sea una acción relevante para la comunidad que le está describiendo. ¿Cómo podría implementarse? Bueno, por un lado se tendría que describir la acción, o sea, alguien podría proponer una cierta descripción de una acción en este sistema, por ejemplo, asistir a una reunión en la plaza. Ahora, la descripción de la acción estaría bueno que sea suficientemente efectiva para después poder validar cuándo esa acción sucede o no. Entonces se podrían proponer aquí también criterios de reporte y validación, ¿no? Por ejemplo, o sea, ¿cómo sé yo que alguien ha asistido a la reunión en la plaza? Bueno, por ejemplo, se puede sacar una foto en la reunión. Esto viene bien para el paso de validación, que era el paso número 3, que lo vamos a ver después. Para cada una de estas cosas es importante considerar también cuáles son los incentivos de hacerlo, porque, claro, si hay que describir acciones, la gente no va a ir automáticamente de la nada a empezar a describir acciones, sino que tiene que tener algún incentivo para hacerlo. Entonces, acá lo que se puede hacer es premiar, por ejemplo, a quienes caracterizan acciones valoradas por la comunidad, pero por otro lado puede suceder de que, bueno, mucha gente, como cuando empieza a hacer algo que se premia, entonces, bueno, voy y empiezo a reportar un montón de acciones, entonces también está bueno, pongamos un costo a proponer acciones para evitar que el sistema se inunde, pero premiando a las acciones que luego efectivamente sean valoradas por la comunidad. Con eso vamos al siguiente paso, que es, bueno, una vez que las acciones están caracterizadas, ¿cómo se valoran las acciones? Esto es, cómo se termina de definir la regla acoplando a la acción una cierta valoración que represente lo que valora cada individuo de la comunidad. Entonces, eso se puede implementar haciendo que cada individuo vote cuánto valora una acción. Acá, para votar cuánto valora, tenemos que poder votarlo de alguna manera. Fíjense que en el ejemplo que teníamos era, bueno, yo si es que alguien hace fuego, estoy dispuesto a darle fruta. Pero eso es como demasiado concreto, ¿no? Entonces, inspirándonos en lo que había sucedido en el caso del mercado, que, como decía Juan, tokenizaba la gratitud, acá nosotros también vamos a representar simbólicamente el reconocimiento mediante algo que nosotros llamamos karma. Pero es una unidad abstracta que tranquilamente podría haber una correspondencia 1-1 entre el karma y el dinero, pero bueno, como no necesariamente tiene que ser así, le ponemos un nombre diferente. Entonces, por ejemplo, podríamos decir, bueno, construir un puente me beneficia en un equivalente a 30 karmas, ¿no? El hecho de que alguien construya un puente, a mí me beneficia en eso, entonces yo valoro esa acción en esos términos. Y eso es lo que va a hacer cada persona dentro de la comunidad. La manera de interpretarlo es que estoy dispuesto a que todos pongamos hasta 30 karmas cada uno para que el puente se haga. Esto de que sea 30 karmas cada uno, fíjense en que, bueno, la cantidad de karma que la comunidad con la que la comunidad va a responder cuando se realice esa acción depende de la cantidad de miembros de la comunidad, y eso, nada, pues es algo interesante, ¿no? Como que cuantos más personas haya, mayor es la recompensa si alguien lo hace. Ahora, hay que tener alguna manera para combinar todas esas valoraciones individuales en la valoración del grupo, y para eso usamos la mediana de las valoraciones individuales. Usamos la mediana en lugar del promedio para que alguien por sí solo no pueda afectar el resultado final, votando como una valoración súper alta. Y la manera de interpretar la mediana es que es la máxima de evolución con la que la mayoría concuerda, ¿no? Bueno, y acá, para hablar en términos de los incentivos, a cada persona le conviene reportar su evaluación de forma honesta, porque si yo reporto una evaluación exagerada,
Entonces, cuando la acción sucede, voy a tener que, bueno, pagar más de lo que yo estaba dispuesto a pagar. Pero por el otro lado, si reporto una evaluación más baja de lo que a mí realmente, del valor que a mí me da, bueno, la recompensa va a ser menor, entonces es más probable que nadie haga la acción. Entonces como que hay ahí como un juego de incentivos que termina resultando en que, bueno, conviene reportar la verdad. Bien, una vez que ya tenemos las acciones caracterizadas y valoradas, ya tenemos las reglas. Y ahora tenemos que pasar a, bueno, cómo se aplican esas reglas. Entonces, acá entra la validación. Se tiene que poder validar que una acción haya sucedido. ¿Cómo se puede implementar? Bueno, por un lado, alguien reporta una acción concreta. Por ejemplo, Raúl construyó un puente y da evidencia, proporciona evidencia de que eso haya sucedido. Luego se selecciona un grupo de validadores, que puede ser al azar o puede ser dependiendo de algún criterio, que lo que hacen es, bueno, dado que alguien ha reportado esa acción, determinar si es que eso ha sucedido realmente o no. Entonces se les pregunta si concuerdan con que Raúl ha construido un puente. Y gana el resultado que sale votado. Por supuesto que puede suceder de que se termine votando algo que no ha sucedido realmente, entonces surge la necesidad de que haya un sistema de apelaciones, ¿no? Que se pueda decir, bueno, esto que supuestamente había pasado en realidad no había sucedido, entonces apelo a esa validación. Bueno, y en cuanto a los incentivos que soportan esto, bueno, los validadores ganan karma si votan lo mismo que la mayoría. Entonces, si yo termino votando lo que no ha sucedido cuando en realidad había sucedido, la mayoría va a votar que sí, entonces no voy a ganar eso. Y por otro lado, bueno, y eso implica de que si no puedo coordinar con los otros validadores, me conviene a mí votar la verdad, porque es la mejor información que yo tengo en cuanto a predecir qué es lo que va a votar el resto. Por otro lado, si hay una apelación y se revoca la decisión original, entonces los validadores originales son penalizados, ¿no? Eso para que, bueno, también es un incentivo extra para decir la verdad, ¿no? Porque eso reduce la probabilidad de que alguien apele porque yo sé que es cierto, etc. Bueno, y reportar y apelar tienen un costo base de entrada y un beneficio cuando hay éxito. Cosa de que, bueno, no me convenga, no sé, empezar a reportar y apelar medio aleatoriamente. Y bueno, si tiene éxito, gano, y si no tiene éxito, no me cuesta nada. Para balancear eso, de nuevo, como que está ese sistema de incentivos. Bueno, y por último, la aplicación de reglas. Hasta acá yo creo que se viene viendo todo lo que venimos viendo de la implementación. Yo creo que más o menos uno se puede imaginar cómo se lo puede implementar en el contexto de un sistema informático, pero también se lo podría implementar de alguna otra manera. O sea, no hay nada de lo que hemos visto hasta ahora que requiera necesariamente el uso de computadoras. Pero en la aplicación de reglas pasa algo muy particular. Por un lado, esto es lo que se rompía al escalar el reconocimiento, porque pasaba que, bueno, si yo hago algo, pero algo que va en contra de las reglas, pero nadie me ve, entonces puedo hacerlo total, nadie me va a castigar. Y por otro lado, si yo veo que alguien ha hecho algo que va en contra de las reglas, pero nadie ve que yo lo estoy viendo, entonces, ¿por qué debería inmolarme y castigarlo si no hago nada? Nadie me va a decir nada tampoco. Entonces empieza a suceder esto. Ahora, bueno, ahí lo dice, ¿no? Como recordemos que en el reconocimiento todos deben imponer las reglas, incluyendo la regla de imponer las reglas. Como los que no ven que no aplico una regla no me penalizan, entonces no la aplico. En el nuevo sistema, ya que está implementado computacionalmente, apenas se valida una acción, la devolución es automática. Porque al momento de validarse una acción ya sabemos quién la ha realizado y las reglas ya están determinadas de antemano, digamos, en virtud de haber propuesto acciones y haberlas valorado. Por lo tanto, el sistema puede directamente aplicar la devolución. Por ejemplo, la comunidad ha votado dar 20 karmas a cada quien que arregla la calle, se valida que Florencio arregla la calle, por lo tanto, automáticamente se transfieren 20 karmas de las cuentas individuales a la de Florencio. Y por lo tanto, el problema de incentivo acá no existe, porque es algo que no lo hace, no es una decisión de cada persona individualmente, sino que el sistema lo hace automáticamente. Entonces, acá es donde se ve que nos viene como anillo al dedo haber hecho la implementación de forma computacional, porque esto ya se puede hacer automáticamente. Bien, acá hay unas cuantas diferencias con el reconocimiento en el punto de la aplicación de reglas.
Por un lado, antes la devolución podía rehusarse. Por ejemplo, yo podía elegir no darle frutas al cazador, pero ahora no puedo, ¿no? Ahora, yo en el caso del reconocimiento le daba frutas porque si no lo hacía, otros me penalizaban. Y era justamente eso lo que no escalaba. Pero ahora se gatilla automáticamente apenas se valida que sucede la acción. Por otro lado, antes la validación sucedía implícitamente junto con la devolución. O sea, en el momento en el que yo interpretaba que alguien había hecho algo por la comunidad, yo lo valoraba y hacía una devolución a eso. Por ejemplo, yo le daba frutas al cazador cuando consideraba que él había cazado. Pero si no me convenía dar frutas, no validaba la acción. Ahora la validación sucede antes de la devolución, como que está desacoplada. Por lo tanto, el incentivo es validar correctamente, y ahí como que cambia un poco la dinámica, pero son justamente estas cosas las que permiten resolver el problema de cómo escalar el reconocimiento y al mismo tiempo implementándolo de forma efectiva. Por supuesto que empiezan a surgir otras particularidades, porque ahora una vez que se puede escalar más, bueno, no necesariamente solo con lo que hace el reconocimiento es suficiente. Entonces, bueno, para hablar de eso y para dar más detalles sobre otros elementos del sistema, le voy a devolver la palabra a Juan. Muy bueno. Bien, entonces, el punto principal de todo esto, más allá de la implementación más concreta de los puntos, es que es el desacople entre la validación y aplicación. Bueno, por esto que había comentado recién Facu, que es que siempre a los validadores les conviene validar correctamente y que la devolución después sucede automáticamente. Entonces, esa dependencia natural de la topología de la red, o sea, el concepto de este clustering, que es algo que habíamos mencionado en la clase número 2, que es la probabilidad de que dos vecinos míos o dos personas que yo veo se vean entre sí. A medida que la red se vuelve muy conectada y la atención impide que eso pase, impide que se implemente el reconocimiento, que el punto débil estaba en el punto de aplicación de las reglas. Bueno, entonces ya el sistema que presentamos supera ese problema de escalabilidad. Entonces ahora podemos tener un sistema más grande y lo que logramos recién es escalar la segunda parte de lo que era la economía de la comuna. O sea, esa economía de la tribu que funcionaba toda con mecanismos implícitos de reciprocidad y reconocimiento, ya tenemos hace varios cientos de años la manera de escalar el mercado y faltaba que apareciera la computación como para permitir hacer esa devolución automática después de la validación de la regla para representar este nuevo sistema. Al nuevo sistema le venimos llamando mincado, en clara referencia al concepto de mercado, y el término minca viene de ciertas formas de trabajo sostenidas por el reconocimiento, parecido a lo que era el tequio en el náhuatl. La minca sería para los incas este proceso donde toda la comunidad ayuda a construir la casa de uno, después ayudan todos a construir la casa de otro, entonces es un sistema de cooperación todos con todos, que es lo que venimos viendo que resolvían hasta ahora las jerarquías, y ahora se puede resolver, en principio, mediante el mincado. Un comentario breve hacer acá. Este sistema explicita muchas cosas que antes eran implícitas, y explicitar muchos procesos implícitos es difícil, es costoso cognitivamente para las personas, nos cuesta más. Entonces, no sale natural. Eso es un problema que el mercado enfrentó también en sus inicios. O sea, hay muchas comunidades que no querían usar el mercado, sobre todo porque es difícil de entender y conceptualizar la idea de tengo esto que representa eso que antes salía natural, que era la gratitud. La fortaleza del mercado, o sea, el hecho de que hoy las personas nos salga tan natural pensar en todas las cosas asociadas al mercado, es algo que vino mucho después de que el mercado fuera usado por mucha gente, permitiera
generar mucho más valor para todos sus integrantes por los efectos de red de muchas personas cooperando juntas, y a partir de eso empezamos nosotros a naturalizar muchas cosas que antes eran antinaturales. Entonces, de alguna manera, por supuesto que es difícil de conceptualizar el hábito de participar en estas acciones que habíamos mencionado antes, pero el hecho de que hoy no nos salga natural no es tanto un problema en caso de que logramos llegar a una masa crítica eventualmente. Tampoco es natural hacer un montón de las cosas en muchos trabajos que uno hace en su vida, pero vas a trabajar, vas a la facultad, aprendes cosas que no te salen natural y eventualmente te habitúas. Pero bueno, resolvimos el problema de la topología, de la dependencia del grupo chiquitito, porque encontramos cuáles son las cosas que es el reconocimiento y la manera de reproducirlas en la gran escala. Pero hay un segundo problema para la escalabilidad, que es, bueno, ¿acaso podríamos tener en todo el mundo un único sistema de reglas que todos compartamos? Porque no podemos estar todos al tanto de todo. Yo no puedo estar votando y validando y valorando hacer un puente en Ushuaia o en qué sé yo, Corea del Sur. No puedo estar al tanto de todo. Entonces, eso es un segundo límite que aparece mucho después del problema del clustering, que es algo como para replicar el reconocimiento en grupos ya de 1.000, 2.000 personas, ya no lo puedes hacer. O quizás sí, si tenés clustering. Pero te aparece un límite cognitivo mucho después del problema de la topología de la red. Entonces la idea es responder a esta segunda instancia en escalas mucho más grandes, dividiendo el problema de tener un sistema de reglas a nivel global en partecitas. Entonces, en lugar de tener un único sistema de reglas, distribuir distintos sistemas y que todo el sistema funcione de manera integral. Entonces, eso es una de las dos cosas que creo que estaba bueno mencionar, más allá del corazón de la charla, que es esto de cómo escalar la dinámica central del reconocimiento. Hay algunos desarrollos posteriores, de los cuales vamos a mencionar dos, pero estamos trabajando en algunos más, que tienen que ver con maneras de resolver esto, ¿no? La grandísima escala. Ya no simplemente superar el reconocimiento y escalar la dinámica del reconocimiento, sino otros problemas asociados. Uno de ellos son las mincas, que es el nombre de distintas comunidades de implementación de reglas. Cada uno puede participar en varias de estas comunidades. Y acá vuelve a aparecer el problema de resiliencia. Porque es que, bueno, aún si automáticamente se implementa el cobro del pago del puente a todos los miembros de una comunidad, bueno, uno siempre podría ser free rider de eso si yo digo, bueno, no participo en esta comunidad, no me anoto, entonces cuando se valida que alguien hace el puente, se le cobra a toda la comunidad, a mí no, y yo puedo disfrutar el puente. Entonces, acá hay un segundo problema, que es la resiliencia, que pasa a ser en parte responsabilidad de estas mincas. Existe la posibilidad de que las comunidades interactúen en el mincado con miembros de afuera y con cierto costo multen a personas que están afuera, modo... entonces, existen mecanismos que permiten que la comunidad vote reglas para expresar esa resiliencia. La más básica es multar si alguien viene a usar el parque y no aportó para cortar el pasto del parque, que los miembros de la comunidad puedan multar a los que no lo hacen. Otra posibilidad es tener algún tipo de subsidios internos, ¿no? Como si la minca, en lugar de ser simplemente un barrio que está cuidando el parque, es la manera de escalar una cooperativa de trabajo, bueno, que solo entre miembros de la minca se consigan clientes, se consigan trabajo, repartan parte de sus ingresos, algunos beneficios de pertenecer a la comunidad. Pero además de estas dos cosas, que son las más básicas que uno puede pensar, la idea es que dentro de ese ecosistema las personas que hacen
nuevas de estas comunidades puedan encontrar maneras de construir esta resiliencia de maneras creativas. Y esto es muy importante, y voy a entrar en el punto de la creatividad en el próximo slide. Pero entonces la idea de las mincas es que vos podés tener muchas comunidades y también podés tener comunidades anidadas, que quiere decir comunidades adentro de otras. Entonces vos podrías tener una gran comunidad, que es la Argentina, donde todos los argentinos votan reglas que competen a todos los argentinos, como si fuera la ley. Y después podés tener una subcomunidad que sea la AFA para fútbol argentino, y dentro de la AFA podés tener una comunidad que sea Boca, y cada subcomunidad chiquitita participa de todas las reglas de las comunidades grandes, pero además puede incorporar reglas propias. De la misma manera, podés tener una minca de todas las cooperativas y después tener adentro una cooperativa de software, una cooperativa de pintura, lo que fuera. Todo lo que hoy son asociaciones, federaciones o sindicatos, que en general intuitivamente los pensamos o se pensaron como sistemas horizontales, pero que después con la escala siempre se volvieron jerarquías, podrían ser implementados mediante mincas. Y lo interesante es que uno podría pensar, bueno, esto es más o menos parecido a una jerarquía, porque tenés a Boca Juniors, River, San Lorenzo, y después tenés a la AFA y después tenés a la Argentina. Pero esto es como una jerarquía invertida, porque la minca más grande, que es la Argentina, que es la más poderosa porque tiene más personas votando reglas, que participa más gente, que tiene más capacidad de multar o de premiar gente por hacer cosas, es la minca en la que todos decidimos. O sea, todos los argentinos votan para la minca argentina y las decisiones son directamente la mediana, la regla que votó la mitad más uno de la población argentina. Entonces es como que... Y los grupos chiquititos, las minorías, los grupúsculos, son mucho menos capaces de imponer su voluntad a la Argentina. Si hay una minca de software de recontra zarpada con una reaplicación, y el pueblo entero va a tener más poder de decisión sobre muchas de las cosas. Pero este es el punto de qué motiva la creatividad en lo anterior, ¿no? O sea, una minca tiene un problema muy clave de resolver, que es encontrar externalidades, o sea, este tipo de cosas que se resuelven mediante reglas, explicitarlas y además encontrar alguna manera de que ese sistema sea resiliente. O sea, de que yo no esté salvando el medio ambiente con mi comunidad para todo el mundo, pero que después los demás digan, bueno, yo no me meto en esa comunidad, no pago nada y ellos salvan el medio ambiente por mí. Entonces tenemos un problema de la creatividad que también es un problema que tienen otros sistemas. O sea, el mercado resuelve muy bien el tema de la innovación para individuos. Hay muchas startups todo el tiempo, es muy ágil para crear cosas. Las jerarquías tienden a ser bastante burocráticas y bastante lentas en su proceso de decisión. Pero el mercado, así como es ágil para resolver estas necesidades, solo resuelve necesidades individuales. O sea, vos tenés una startup para, no sé, cosas que quizás son perjudiciales para el mundo. Tenés startups de apuestas online que targetean a niños y adolescentes, y no tenés startups con esa agilidad y esa fuerza para salvar al Amazonas. Entonces es como que es muy ágil, está muy bueno, pero siempre el individualismo que trae problemas porque no promueve cosas que son buenas, porque hay muchas cosas buenas que no son rentables y hay muchas cosas malas que sí son rentables. Y el mercado también tiene otra cosa que es interesante de pensar a la luz de, bueno, como la idea de plantear un nuevo sistema, que es que hay muchas partes de esa agilidad para el mercado que tardaron en aparecer. O sea, la idea de la empresa y del emprendimiento y la idea de la mercancía, que es producir algo para venderlo en el mercado, es muy posterior a la aparición del mercado como sistema. Son muchas cosas que la gente fue aprendiendo, que son emergentes del mercado y que tienen que ver con cómo usar mejor el mercado de manera más ágil. Y las startups son un concepto de final del siglo XX y el mercado existe hace por lo menos 1000 años. Entonces la pregunta es si acaso nosotros podemos generar esa misma agilidad para las necesidades ya no individuales sino comunitarias, que tiene dos partes, ¿no? Primero, incentivar eso, que es lo que haría el quinto tejido o el mincado, y
entender todo lo que hay que entender, más allá del funcionamiento en sí del sistema, para usarlo del mejor modo. Así como un empresario aprende sobre costos fijos, costos variables y un montón de cosas que no son parte del mercado, que es la dinámica de comprar y vender. Son fenómenos emergentes. Y si podemos resolver esto, más allá de los problemas comunitarios, también a nivel económico es interesante, porque esa incapacidad para innovar de las jerarquías es un costo de oportunidad fuerte. Vos tenés empresas como Microsoft que todo el tiempo están hablando de que como son muy grandes, muy burocráticas, tienen un montón de instancias para que la jerarquía, la cúpula máxima apruebe cierta innovación. Bueno, se tarda mucho en hacer todo eso. Si vos tenés un ecosistema diferente, no solamente lo podrían adoptar comunidades interesadas en el bien común, sino que también podría ser algo que reduzca esos costos de oportunidad, que sea más rentable por promover la innovación en grupos grandes. Por ejemplo, digo que todos los trabajadores de la empresa encuentren reglas de distintos problemas que quieren resolver y digan, está este premio para el que resuelva este problema que tenemos todos, de marketing, de ciberseguridad, de lo que fuera. Bueno, en esa empresa podrían aparecer iniciativas paralelas tipo startup para resolver necesidades colectivas. Lo mismo que la sociedad con el Amazonas. Entonces está como esta segunda figura que es como una manera de integrar todas esas ideas extrañas o medio dispares, pero que todas están asociadas a la creatividad y la necesidad de innovación, que es la idea del emprendedurismo comunitario. En primer lugar, necesitamos alinear los intereses individuales a los colectivos. Y esto implica incentivar la propuesta de acciones exitosas, o sea, que la persona que describe la acción al principio le convenga hacerlo, pero también de alguna manera incentivar la fundación de mincas exitosas, o sea, que si yo soy el primero en armar una comunidad y me tomo ese trabajo de formar una comunidad que resuelve una externalidad de mi barrio, invité más gente, que eso tenga algún tipo de premio, que no sea simplemente algo que yo hago por buenas intenciones. Que las primeras personas en participar del mincado también tengan algún tipo de beneficio, porque, bueno, justamente vos tenés una dinámica de efectos de red, ¿no? Entonces, la primera persona en sumarse a algo que tiene efectos de red participa de algo que le genera muy pocos beneficios, y en este caso probablemente sea un sacrificio, porque si no hay nadie participando, es puro costo. Y a medida que ese sistema crece, empieza a aportar más valor para todos. Entonces, si yo soy la persona que entra en el número 1.000.000, y estoy siendo un poco free rider de los primeros que estuvieron poniendo el esfuerzo, haciendo crecer ese sistema. Bueno, que todas estas cosas, todas estas pequeñas externalidades estén reconocidas por el sistema y las personas que las enfrentan sean debidamente recompensadas. De la misma manera, bueno, el incentivo a la validación de acciones que habíamos charlado. Entonces, la idea es que contribuir al mincado sea rentable y no sea un sacrificio. Todas estas acciones, hay muchas, bueno, fundar una minca, validar acciones, participar al principio, son un montón de cosas, de trabajos que aparecerían dentro de trabajos que aparecen como emergentes del mincado. Eso no es algo nuevo. O sea, el sistema actual tiene un montón de gente que trabaja en hacer que ese sistema funcione. Los abogados se dedican a conocer muy bien la aplicación de la ley, de la jerarquía estatal, y a lograr que eso funcione más o menos bien. Los inversores o los corredores de bolsa también son personas que dedican muchas horas de trabajo de su vida en hacer que el mercado funcione, ¿no? Bueno, la idea es tener algo parecido, o sea, que todos estos roles, muchos de esos son difíciles de comprender o que requieren cierto estudio, que requieren cierto trabajo y comprensión de lo que se está haciendo, también son roles que emergen, pero ya no para hacer sostener un sistema jerárquico o un sistema individualista, sino para hacer que funcione esta manera de escalar la economía comunitaria. Ahora, nosotros podemos diseñar todo el sistema para que se premie, en términos de karma,
muchas de las cosas que benefician a ese sistema. Y una vez que el Mincado adquiera una masa crítica, en caso de lograrlo, ¿no? Pero, bueno, la masa crítica es el nivel de efectos de red cuando ya suficiente cantidad de gente participa como para que el valor generado por ese sistema sea mayor que el valor que uno puede obtener sin participar de él. Entonces es una masa crítica porque una vez que llegas a esa escala, a todo el mundo le conviene sumarse y ya creces muy rápido a tener todo el resto. Hasta entonces, igual no va a ser rentable participar del Mincado. Porque justamente, o sea, la definición de masa crítica es que es el número a partir del cual es rentable participar de él. Y además, hay muchas cosas del funcionamiento del Mincado, más allá del diseño del sistema y más allá de la gente que lo use, que son aprendizajes de todos esos emergentes. O sea, hay mucho por aprender de la teoría del Mincado, que sería el análogo a la teoría de costos, la microeconomía para el mercado, que hoy todavía no lo sabemos. Entonces eso también es un desafío que tenemos por delante, porque no es solo el número de gente participando del Mincado lo que lo va a fortalecer, sino también es nuestra comprensión de ese sistema económico, de cómo fundar mincas más exitosas, de cómo proponer una regla y otra regla que se complementen y que funcionen bien. Hay un montón de aprendizajes ahí, o de identificación de externalidades concretas, de maneras de hacer crecer una comunidad desde el principio, que todavía tenemos por aprender y que las vamos a aprender sobre la marcha, y es muy importante entenderlas. Pero bueno, esos fueron centralmente como el corazón de la solución que diseñamos y desafíos que tenemos por delante. Pero haciendo un resumen y recapitulando esta charla y el curso, el sistema que presentamos replica en gran escala la economía de la comuna, que construirlo, o sea, que lograr que este sistema, que hoy es un programa, son líneas de código que ni siquiera están terminadas, sea un sistema que la gente use y que empiece a poder desplazar a las jerarquías y al mercado. Si logramos eso resuelve el dilema central de la economía, que es que en la gran escala tenés o centralización o individualismo. Vimos que casi todas las grandes crisis del presente, aunque cuando las analices con lupa parecen muy diversas y separadas, todas son resultados emergentes de este dilema central y nacen de ahí. Vimos que las iniciativas políticas que no consideran este dilema son infructuosas, lo mencioné al principio. Y centralmente, algo de lo que había mencionado antes es que, más allá de las intenciones, lo que tenemos que lograr es que se alinee el interés individual y el colectivo. No tenemos que esperar que las personas sean buenas, sino lograr que lo rentable sea trabajar por un mundo mejor. Que sea conveniente, como lo era en la comuna, pensar en el bien común. Básicamente, la tarea más militante, más importante del presente es sembrar y luego regar y hacer que crezca el quinto tejido o el Mincado. Y los próximos pasos para esta tarea, lo que estamos desarrollando ahora es una prueba de concepto, que obviamente no va a ser rentable participar en esa prueba de concepto porque es una prueba de concepto y no aporta nada de valor a sus integrantes. Entonces el incentivo va a ser el incentivo comunitario de reconocimiento. Básicamente juntarse con amigos que creemos en un mundo mejor, y esa sensación de comunidad idealmente nos va a mover a decir probemos esto. Y ahí la idea es refinar bien la interfaz de usuario, que eso sea más fácil de entender, pero sobre todo desarrollar mejor esta teoría del Mincado, entender mejor cómo fundar mincas exitosas, cómo lograr la resiliencia de esas mincas y un montón de cosas que ni siquiera sabemos cuáles son, que vamos a tener que entender. Y idealmente documentar nuestros aprendizajes para los que vengan después, que puedan usarlos y que se pueda promover la fundación de nuevas mincas. Y después de la prueba de concepto que le puse, que arranca en 2026, pero podría perfectamente arrancar en 2027 o nunca arrancar,
que es una vez que encontramos que esa prueba de concepto funciona, después de iterar un montón hasta alinear la interfaz de usuario y el mincado con nuestra comprensión de lo mismo, es desarrollar una versión más escalable y ganar efectos de red hasta llegar a la masa crítica. Si logramos esto, es como que ya está, tipo, está salvada la humanidad. Y si no logramos esto, no este proyecto en particular, esta implementación particular del mincado, pero si no resolvemos el dilema central, estamos fritos. Entonces, nada, medio que esto es el trabajo que estamos haciendo, principalmente con Martín y con Facu, y obviamente están invitados a participar. Bueno, eso fue el curso de el paradigma de la red. Me alegra mucho que hayan venido. Muchas gracias.